Bueno, pues ya vamos a comenzar la entrevista. Bueno, Paco, aquí en la Asamblea hemos empezado a hacer pues una serie de las entrevistas de la Asamblea que llamamos, de forma que vamos a ir entrevistando a toda gente que pueda estar interesada por la República y que tengáis algún cargo político o no cargo político, cualquier persona de la cultura, de la memoria histórica, un poquito de todo. Entonces, si te parece, bueno, decir de Paco García Cediel, que es un militante comunista de toda la vida, que tenemos una anécdota en común que siempre contamos a nuestros amigos, y es de cómo nos conocimos. Nos conocimos en una pancartada frente al Ministerio del Ejército y nos detuvieron. Y ahí compartimos 72 horas en la DGS. Viejos militantes ambos dos, estábamos militando en la Federación de Juventudes Revolucionarias, las Juventudes del MC. Una anécdota bonita y curiosa, ¿verdad, Paco? Pues sí, es una anécdota curiosa que comentamos de vez en cuando. Bueno, pues vamos a entrar a la pregunta, a la entrevista en sí mismo. Eh, ¿Cómo ves la situación de Felipe Borbón en estos momentos? Bueno, no, la verdad es que no esperaba que esta fuera la primera pregunta, pero la contesto sin ningún tipo de problema. Felipe de Borbón, lógicamente, pues tiene una doble condición que es importante. Una, como rey vigente de un sistema que al fin y a la postre está emanado del proceso de transición, que es lo que algunos llamamos el régimen del 78, que es una maniobra para transformar las formas del viejo Estado franquista de tal manera que el poder económico financiero siguiera teniendo las riendas del poder, y en ese sentido es heredero de su padre, y su padre es heredero y designado por el dictador Franco, y también tiene la función que dice la Constitución del 78 de jefe del ejército. Jefe del ejército, con todo lo que eso implica y las connotaciones que tienen, que de alguna manera también ejerce el jefe del ejército. Cuando, por ejemplo, hace poco menos de 2 años hizo una intervención con respecto al procés de Cataluña, en la que advertía de una manera absolutamente abrupta a los demócratas catalanes, en el sentido de que no podían seguir adelante con ese proceso, puesto que, tal como establece esta Constitución del 78, esta que a alguna gente le parece maravillosa, y lógicamente yo no comparto su opinión, establece que las Fuerzas Armadas tienen el papel de velar por la indisoluble unidad del Estado, es decir, por la negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, pues Felipe, no solo en el discurso que tuvo lugar, por lo que yo leí posteriormente en la Nochebuena, sino también en la llamada Pascua Militar, pues está pasando de puntillas con respecto a la corrupción de su padre y con respecto a todas las cuestiones que son relevantes de cara a este Estado, que se sigue manifestando como un mecanismo, insisto, heredero de un proceso tendente a mantener la hegemonía de las familias de toda la vida, la hegemonía del poder económico financiero sobre el país. Muy bien. Pues ahora voy a seguir oye, siguiendo con Felipe, ¿crees que no sabía nada de las fechorías de su padre? A ver, yo creo que esto es también un poquito
tampoco podemos caer en lo anecdótico. Yo evidentemente creo que lo sabía, no puede ignorarlo, y además hay una cosa que los profesionales del derecho utilizamos, que es que si no sabía nada es que es una persona absolutamente incapaz. Creo que es vox populi, que de hecho prácticamente todos los periodistas de este país, amordazados ideológicamente por la defensa a ultranza del sistema, sabían que el rey emérito Juan Carlos era un comisionista de todos los intereses de las multinacionales de los países del Golfo, de Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Si lo sabía todo el mundo y él era el único que no lo sabía, pues realmente, vamos, a mí me parece que es absolutamente imposible desde cualquier punto de vista, teniendo en cuenta además que, como presume que es de ser muy políglota, una persona con mucha formación, me refiero a Felipe en estos momentos, pues simplemente bastaba ver el Internet, porque aquí en este país hemos vivido una situación paradójica en la que los trapos sucios de la monarquía, y en concreto personificados en el rey Juan Carlos, pues no se podían sacar en la prensa de aquí, pero la prensa internacional, lógicamente, con menos mordazas, se hacía eco de todas estas cuestiones. Aunque ahora, efectivamente, se está poniendo de manifiesto. Además, no podemos olvidar que todo esto se ha producido porque ha sido la justicia suiza la que ha aireado este tipo de casos, ¿no? Si no, seguiríamos con ese pacto de silencio por parte de los medios periodísticos, los medios de comunicación, que están en manos de quien están, no lo vamos a olvidar, pero vamos, estas cuestiones eran importantes con respecto a la riqueza del rey emérito. Bueno, simplemente basta hacer unas cuentas mínimas para ver que con la asignación que tenía oficialmente los presupuestos generales del Estado como rey, no podía haber acumulado una cantidad de riqueza tan inmensa. Sí, verdaderamente es increíble que el pobre, el muchachito, el preparadito, pues no supiera saber nada. Y continuando un poquillo la entrevista, ¿cómo ves el gobierno de coalición? A ver, el gobierno de coalición en este tema, vamos. El gobierno de coalición con respecto a la monarquía, pues es como con todo. Dice el refrán popular que no es lo mismo predicar que dar trigo. Entonces, ocurre lo mismo con esto como con todas las cuestiones. Hay un gobierno que hace una serie de, no ya promesas, sino sí ciertas insinuaciones, sobre todo el sector de Unidas Podemos, con respecto a cuestiones, llamémosle, bueno, de justicia social y también de Estado, y al final todo se está quedando en agua de borrajas en aras de un planteamiento de, llamémosle pragmatismo político, tal como ellos lo llaman. Un pragmatismo político que dicen es incómodo plantear cuestiones que pongan en un brete el statu quo, el esquema del poder que impera en este país. Y entonces está pasando con esto como con todo. Pero yo lo que quiero decir es que la monarquía no es una cuestión separada de todas las cuestiones sociales, de la misma manera que, si me preguntáis, la reivindicación de la República tampoco puede ser una cuestión en abstracto. Lo que quiero decir con esto es que el tema es intentar defender unas posiciones distintas a las del status quo, lógicamente supone una actitud decidida, una actitud clara, vigilante, una actitud enérgica. Entonces, igual que dijeron que iban a modificar la ley Mordaza y al final se ha quedado en agua de borrajas, la reforma laboral la iban a derogar, se ha quedado en agua de borrajas, el control a las eléctricas, que en estos momentos está muy de actualidad por la situación de Vaya, también se ha quedado en agua de borrajas, y entonces al final
Pues volvemos otra vez, como decía Carlos Mas, la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa, que incluso pues se amparan de alguna manera en el ruido de sables para decir no se pueden hacer más cosas, no podemos mover demasiado el asunto, conformaos con algunas cuestiones de carácter supraestructural, ¿no? Que yo las aprecio, como el derecho a la muerte digna, etcétera, etcétera, pero en lo económico, en lo mollar, en la articulación del Estado como cárcel de pueblos, en este tipo de cuestiones, nada de nada. Y claro, parte del nada de nada es plantear la monarquía como una cosa que, bueno, tendremos que debatir un siglo de estos, pero que de momento pues lo dejamos como está. Bueno, es así, como dices, más o menos. No te Quizás oigo. hay una diferencia entre Podemos y Paco. Ah, sí. ¿Hay alguna diferencia entre Podemos y, y ¿cómo se llama este? ¿Y el PSOE al respecto? ¿O tú ves que es igual? A ver, hay una diferencia teórica entre Podemos y el PSOE, lógicamente, porque cada cual tiene que ser fiel a sus planteamientos. Y lógicamente, pues cada uno tiene un público diferente. El PSOE ha sido uno de los partidos más de Estado, ha sido históricamente uno de los partidos más relevantes en cuanto a la edificación y el sostenimiento de todo el régimen del año 78. Es el partido probablemente con más lealtad monárquica, esto puede ser un poco duro decirlo, con más lealtad monárquica de todo el espectro político. Incluso se decía que la conexión entre Felipe González y el rey emérito era importante. Existían incluso simpatías personales y tiene una lealtad más allá de toda duda desde mi punto de vista con respecto a ese régimen, y así lo han expresado públicamente. Y por otro lado, también lo que significa el PSOE de partido-Estado, que vertebra el Estado, puesto que tiene una presencia en Cataluña, en Euskal Herria, que el PP no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, el Partido Socialista Obrero Español es uno de los pilares del Estado, es uno de los pilares que nos han metido en la OTAN, que hizo la reconversión industrial para adecuarnos a los intereses de la burguesía, con todo el coste humano que eso supuso, de destrucción del tejido productivo. Es decir, el PSOE es lo que es, creo, ¿no? No vamos a hablar de los episodios de los GAL, que ya es un poco, parece que es un poco de mala educación, pero también tiene su importancia. Un partido, un partido, uno de los vertebradores del sistema. Y Unidas Podemos, pues realmente intenta plantear un criterio de defensa de los intereses populares, pero no de protagonismo de los sectores populares. Es decir, es una especie de movimiento que defiende una actuación parlamentaria diciendo que la solución a los problemas de la gente está en confiar en ellos sin ningún tipo de problemas. Y entonces, pues creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que el poder corrompe, y corrompe lo que tiene que corromper. Y siguiendo con la coyuntura política y con lo que está sucediendo aquí en Madrid con la pandemia, ¿cómo ves la actuación de la Ayuso a este respecto? Bueno, Isabel Díaz Ayuso es una persona que realmente lo que está defendiendo son los intereses, como el propio Partido Popular, los intereses de un sector de la burguesía y que en gran medida pues está creándose su propia imagen de líder inspectore de la oposición, ¿no? Líder inspectore un poco heredando lo que fue en su momento Esperanza Aguirre, de mascarón de proa, de la lucha contra el gobierno
y de defensa de intereses económicos de un sector del tejido productivo de Madrid. Pero en cualquier caso, no nos tenemos que engañar desde mi punto de vista de lanzar toda la batería de críticas hacia Isabel Díaz Ayuso, que la puede merecer, porque en la práctica los grandes temas, por ejemplo, en la cuestión social, ¿no? No se ha subido el salario mínimo interprofesional porque se ha negociado con los sindicatos y la patronal no le parecía oportuno. Los pactos que se ha producido a través de la pandemia, de los ERTES, etcétera, etcétera, han contado con la aquiescencia de la patronal. Es decir, que en la práctica lo más importante es el acuerdo entre los gobiernos con los intereses del gran capital, y lo anecdótico son estas peleas un poquito callejeras, pues que salvando las múltiples distancias, a mí por lo menos me suenan un poco a lo que nos contaban en los libros de historia de Cánovas y Sagasta, ¿no? De diferencias que eran un poco de matiz sobre la base de un acuerdo general, sí, en la que los planteamientos tenían matices, pero que no digo que sean despreciables, pero que en lo sustancial había un acuerdo básico. Bueno, un poco, ya metiéndonos un poco en la construcción del movimiento republicano, nuestra asamblea tiene el concepto tanto en lo político como en lo organizativo. En lo político, que el tema de la república no puede, tiene que ser con un contenido determinado. O sea, no puede ser la república y ya está. Es decir, es una república que no se desahucie a la gente, una república en el que sea feminista, una república en la que las pensiones se garanticen por ley, que la vivienda sea un hecho real, el derecho a la vivienda, y no como sucede que no es tal derecho real. En fin, todas las cuestiones sociales que podríamos enumerarlas, que son muchísimas: una sanidad pública, una educación pública, 100% pública, en ambos casos. Y también en lo organizativo, nosotros entendemos que es importante crear un movimiento popular, republicano, asambleario, en el que esté todo el mundo. Que esté todos los militantes de organizaciones que estén por la República, y toda la gente independiente que estamos ahí también peleando, de forma de que en cada barrio y cada pueblo seamos capaces de crear este tipo de asambleas, que aquí en Leganés estamos funcionando bastante bien, aunque siempre con problemas, porque siempre alguno quiere hacer sus políticas y les cuesta entender que para hacer un buen movimiento republicano es importante tener generosidad, saber entender que tenemos que estar unos y que tenemos que estar otros, pero claro, potenciando fundamentalmente que esa república social. En ese sentido, estamos trabajando duramente. ¿Y tú ves apropiado el crear un movimiento así como iniciativa comunista, participando en estos asuntos? ¿Te parece interesante? A ver, la cuestión fundamental desde mi punto de vista, igual que hablábamos de la parte negativa del asunto al principio de la entrevista, como la monarquía como uno de los elementos del entramado del 78, de la transformación, el ayornamiento de la antigua dictadura, la parte positiva es que una reivindicación por una república tiene que tener no solo nombre, sino también apellidos, y en eso estoy de acuerdo. Mi posición es que la lucha por la república tiene que ser una república que defienda los intereses de la clase trabajadora y del pueblo.
fundamentalmente. Y en ese sentido, la reivindicación, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra la explotación de la clase trabajadora, la lucha contra la marginación de sectores de la clase trabajadora que están en la precariedad, y en ese sentido esa lucha se tiene que enmarcar indisolublemente unida con todas las reivindicaciones sociales que apunten a una transformación profunda de la sociedad en la consecución de una sociedad distinta, una sociedad en la que no haya explotadores ni explotados, ni oprimidos ni oprimidas. Y desde ese punto de vista, a mí todas las iniciativas que se producen, tanto directamente republicanas, sino gente que sin dejar de ser republicanas trabajan en sectores sociales de la clase trabajadora, del movimiento feminista, de la lucha contra la precariedad en la vivienda y contra los desahucios, lógicamente tendrán que converger planteando una república con esos contenidos. Y todo lo demás me parece positivo en la medida en que empujen en ese objetivo, un objetivo de transformación de la sociedad. Lo digo porque la república no puede ser, desde mi punto de vista, solamente una cuestión memorialista, aunque no podemos olvidar que la república, la última experiencia republicana en el Estado español fue truncado por un golpe de Estado y por una resistencia popular que dio lugar a una sangrienta guerra civil. Y en ese sentido me parece muy positivo la reivindicación de la propia República como de ruptura con un sistema que es heredero, de alguna manera, del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por más que se haya, llamémosle, entre comillas, lavado la cara con el proceso de la transición, pero podemos caer en el riesgo de, si desvinculamos la lucha de la República por la lucha por la emancipación de la clase trabajadora y los sectores populares, podemos caer en manos de oportunistas de última hora. Creo que ser republicanos no se es de izquierda, no se está en contra del sistema, sino ser republicano, pero creo que la República bien encuadrada tiene que estar en una línea de aspirar hacia la constitución de una sociedad en la que la explotación de los seres humanos cese, la explotación, la opresión de las mujeres por el patriarcado también cese, las desigualdades sociales cesen. Y que, lógicamente, la clase trabajadora y el pueblo tome el poder en sus manos y no el IBEX 35. Tú sigues habitualmente nuestra comunicación. ¿Tú crees que está en la línea apropiada? No hay oportunistas, estamos trabajando bien, estamos trabajando todos estos sectores que tú comentas y que yo comenté anteriormente. ¿Crees que lo estamos haciendo de forma apropiada? ¿Crees que esta es la fórmula, tanto política como organizativa, apropiada para continuar un movimiento mucho más amplio, que cuando llegue el momento de la proclamación de la República podamos decir que queremos ir muchísimo más lejos y que no nos quedamos con un sistema capitalista? ¿Tú cómo lo ves eso? A ver, yo creo, y además te conozco a ti personalmente y a varias personas más de la Asamblea de Leganés y de otros sitios, que yo creo que lógicamente estamos remando en la misma dirección. No me parece mal el planteamiento que estáis teniendo. Yo estoy haciendo una valoración de carácter general. Estoy haciendo una valoración de carácter general en la medida en que ha habido cuestiones que se han podido plantear en algún momento de nuestra historia más reciente que induce a pensar que
de la misma manera que los dueños del poder económico de este país se acostaron franquistas y se levantaron demócratas, lógicamente en un proceso constituyente republicano que yo aspiro que se produzca lo antes posible, no lo hago para prevenir frente a nada, sino como aviso a navegantes, pues que estos mismos señores se acuesten monárquicos y se levanten republicanos. Entonces, un proceso republicano cabal, tal como yo lo entiendo, tendrá que ir en la línea de crear una energía, una lucha popular, un proceso emancipatorio que resuelva los problemas sociales que existen en este Estado, el problema social, el problema, la cuestión nacional, la reforma agraria, la separación Iglesia-Estado, todos los derechos, unos democráticos y otros sociales, que el Estado burgués imperante aquí se ha revelado históricamente como incapaz de resolver. No me corresponde a mí determinar que los organismos, por ejemplo, que trabajan específicamente el tema de la República lo hacen bien o lo hacen mal. Yo, de hecho, en las manifestaciones republicanas suelo acudir y lógicamente, pues a mí no me parece... Primero, no me parece mal. Segundo, no lo criticaría porque no critico a los compañeros. Es mi costumbre no criticar nunca a los compañeros porque yo sé cuáles son las dificultades organizativas para levantar cualquier tipo de organismo popular, por muy pequeño o grande que sea. Y desde ese punto de vista, yo no tengo una opinión negativa del movimiento republicano per se. Yo lo único que lo digo, no como una crítica hacia la Asamblea de Leganés por la República, ni hacia el movimiento que podéis encabezar o podéis estar inmersos, sino como un aviso a navegantes, porque efectivamente, pues en nuestro punto de vista, yo soy comunista y yo, como pertenezco a una organización comunista, pues yo considero que la cuestión social es fundamental. Creo que el proceso republicano es positivo en la medida en que pone en cuestión un Estado que lo que hace es mantener y afianzar el poder de la oligarquía, que dicho así suena un poco viejo, pero es el IBEX 35, pero creo que lógicamente la república a la que aspiramos, y creo que aspiramos todos, ¿no?, los que estamos a ambos lados en estos momentos de la entrevista, es una república que proceda a la emancipación de la clase trabajadora, en resumen, de la humanidad. Sí, es cierto. Tú sabes que hay muchas dificultades para la construcción del movimiento republicano, y más en nuestra cuestión que propugnamos el movimiento republicano asambleario, no las plataformas de organizaciones, fundamentalmente para dar cabida a mucha gente independiente, a mucha gente que está en nuestra órbita, pero que por las razones que sean no creen apropiado militar en una organización política o partido, pero sí les gusta participar en un movimiento social, como bien planteaba Mao en el trabajo de masas, que había que trabajar muy bien con toda esta, con las organizaciones de masas, potenciarlas y hacer que sean posibles y no debilitarlas. A veces en este camino nos encontramos con que hay quien pone trabas en el camino y pone pega y debilita a las propias organizaciones. ¿Tú cómo ves que se haga esas cosas? A ver, a mí me parece bien todo. Si la cuestión fundamental es lo que yo he planteado antes, la convergencia de las organizaciones populares para construir una sociedad diferente. También tenemos que ver, porque igual no se me ha entendido muy bien, por ejemplo, una pata del gobierno, que es el sector de Unidas Podemos, sí que directamente a través de los escándalos de corrupción del rey emérito, sí que han planteado abiertamente el debate de la constitución de una república,
diciendo que no descartan un debate en ese sentido, pero plantean el debate de la República en unos términos en la que no se cuestiona la propiedad privada de los medios de producción. Parece que plantean una forma de Estado republicana y un capitalismo de rostro humano. Nosotros consideramos, yo al menos considero, que no existe un capitalismo de rostro humano, que el capitalismo es perverso en sí mismo, lo cual significa que el matiz popular de la reivindicación por la República tiene que estar sobre la base de la emancipación de la mayoría de la población que está sometido no solo por un régimen político concreto, sino por un sistema capitalista opresor. Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo. Sí, claro que estamos de acuerdo. Pero para hacer un movimiento es importante que el movimiento sea lo más amplio posible, ¿no? Lógicamente, si se está bien ubicado, pues se podrá decir que ese movimiento pueda decidir hacia dónde va o hacia dónde no va. Y, lógicamente, los advenedictos siempre llegarán. Eso es, en la democracia en la transición, pues mucho franquista se convirtió en los más demócratas del mundo, y en esta situación pues es posible que muchos monárquicos se conviertan en republicanos. Bueno, eso es una situación que históricamente, tanto en este país como en todo el mundo, se da. Pero eso no es recelo para construir un movimiento, entiendo yo. De todas formas, un poco cambiando el tercio, ¿tú cómo ves la situación del fascismo? Porque una de las cosas importantes de nuestra asamblea, tenemos dos bases importantes, que es el republicanismo y el antifascismo, como dos bases esenciales, y luego todo lo que hemos comentado de una república con carácter humano, una república con rostro de mujer, una república que garantice todos los derechos. ¿Cómo ves la situación con el intento de golpe de Estado de Trump y trasladado al Estado español? ¿El golpe de Estado de dónde? Disculpa. El intento de golpe de Estado en los Estados Unidos de Trump. A ver, el intento de golpe de Estado de Trump lo que pone de manifiesto es, por un lado, la pérdida de la hegemonía norteamericana en el mundo, lo cual coloca en un dilema al propio establishment norteamericano, y se debate entre dos sectores. El sector que encabezaba Trump, que es el que defiende levantar barreras arancelarias, fomentar la industria americana frente a su decadencia, y los sectores que yo creo que son los más pujantes en estos momentos, y de hecho han ganado con el paréntesis de Trump, que son los que plantean el desarrollo económico por donde yo pienso que van los tiros en estos momentos, ¿no? El desarrollo tecnológico, la economía verde, y para eso pues es volver al criterio otra vez, con ciertos matices, con ciertas diferencias, de globalización económica, de alianza con los sectores de la burguesía, de colaboración con la burguesía de otros lugares, como puede ser la Unión Europea, etcétera, etcétera. El gobierno de Trump tuvo como característica, frente a una decadencia tremenda que es propia de las propias contradicciones del sistema capitalista, válgame la redundancia por decir propia dos veces, y ahora tres, se erige un presidente en contra prácticamente de la mitad de la población de los Estados Unidos, contra las mujeres, contra los migrantes, contra los negros, contra los latinos,
etcétera, etcétera. Entonces, esto ha generado una división del país porque hoy por hoy no parece que haya una alternativa social revolucionaria en Estados Unidos lo suficientemente fuerte como para hacerse valer, y lo que genera es enfrentamientos estériles e inútiles entre sectores de gente. Bueno, algunos son abiertamente fascistas, pero otros buscan falsas salidas frente a situación de deterioro de sus condiciones de vida, de cierre de industrias, lo que es la zona de los Grandes Lagos, etcétera, etcétera. Aquí, pues en el Estado español estamos un poco en las mismas. Estamos en una crisis de carácter, yo creo, consubstancial al propio sistema, de carácter estructural, que de alguna manera la pandemia del COVID-19 ha venido a servir de coartada frente a una crisis de la que no se ha llegado a salir nunca, porque la reactivación de la economía de la que se estaba hablando en los últimos años era una reactivación de la economía basado en un trabajo precario, en el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y en estos momentos, frente a la crisis, pues tampoco existe una articulación, desgraciadamente, lo suficientemente potente para impugnar el propio sistema y para buscar una salida que, desde mi punto de vista, pues no lo voy a ocultar. Yo creo que la única salida es el socialismo, la construcción del socialismo hacia una sociedad sin clases. Bueno, pues ya he agotado las preguntas, entonces, ¿querrías decir algo más a nuestros videntes, ¿no? Bueno, realmente tampoco es que tenga grandes cosas que decir, salvo que se me pregunte. Creo que ha quedado clara cuál es nuestra postura. Nosotros, lógicamente, apostamos por la forma de Estado republicana, pero consideramos también que la forma de Estado republicana tiene que ir de la mano de poner sobre la mesa los intereses de la clase trabajadora para evitar ese oportunismo que yo sé que a vosotros os preocupa tanto como a mí. Sobre todo no caer en cantos de sirena, teniendo en cuenta que el desprestigio de la institución monárquica en el Estado español es patente, que intenten evitar la profundidad social que puede tener un movimiento republicano, emancipador, cabal, en un cambio meramente cosmético como ya nos hicieron en el año 78. Es decir, que nos planteen en forma de una segunda transición lo que decía Lampedusa, diciendo que es preciso que algo cambie para que todo siga igual. Nosotros creemos que es preciso que algo cambie para que todo sea totalmente diferente. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Invitaros a este movimiento popular republicano asambleario, que con las características que ya parece ser que coincidimos en alguna medida, y invitaros a participar y a crear asambleas en cada barrio, en cada pueblo, y aquí en Leganés que participéis más activamente. Sería algo interesante en nuestra asamblea. En otras... Bueno, como siempre, nos vamos a ver en las calles y nos vamos a ver en las luchas y seguro que nos vamos a coordinar porque estamos en la misma dirección. Vale. De todas formas, pedir disculpas porque hemos tenido algún problema con el enlace, pero bueno, esto lo retransmitiremos, lo colgaremos en nuestra página de YouTube y lo distribuiremos para que lo pueda ver todo el mundo. Agradecerte tu colaboración en esta entrevista. Ha sido un honor para nosotros y sabes que en lo personal te tengo en el corazón, y un gran abrazo
y salud y república y revolución social. Muchas gracias, un abrazo para todos. Salud. Venga. En la próxima misión entrevistaremos a Isa Serra, que nos dará su punto de vista al respecto. Digo como noticia interesante. Venga, salud y muchas gracias de nuevo.